Entonces este es el esquema fisonómico de lo que es el país. Si nosotros consideramos qué tipo de suelo hay acá, y de acuerdo a lo que estamos expresando, que por cada forma fisiográfica o por cada geoforma existe un tipo de suelo diferente, así, a nivel macro, diremos que los suelos de la costa, entre ellos tal vez sean ligeramente parecidos, porque son diferentes, pero son muy diferentes con los que existen en la sierra, y mucho más diferentes con los que existen en la selva. Sin decir que hay un solo tipo de suelo en la selva, un solo tipo en la sierra, no. Hay muchos tipos de suelo, pero cada uno tiene su connotación. Y hablando de degradación, desde esta presentación, ¿cómo concebimos esa degradación? ¿Cómo la tomamos? ¿Habrá degradación del suelo en la costa? ¿Y qué tipo? Hay que considerar que la degradación también es natural y que en el país es mayoritario. Porque si nos ponemos a pensar qué superficie tiene de área agrícola, en verdad que es poquísima. Entonces mayormente es natural. Bien, también hay la antrópica. Cuando el hombre lo usa, casi por lo general está degradándola. El hecho de que, por ejemplo, en algunos lugares estén sembrando un cultivo y al año siguiente siembran otro cultivo y al año siguiente otro, pero de año en año le está produciendo menos hasta que éste abandone ese lugar, sierra o selva. Lo deja que se regenere. 5, 7, 8 años después vuelven a lo mismo. Entonces es un proceso de degradación también, que en la actualidad no debe suceder, ¿no? Porque tenemos pautas y en mucho de lo que se ha expuesto en la conferencia anterior tiene mucho que ver para que esto no suceda. Y lo cual es sustituir los nutrientes que cada planta ha sacado y devolvérselo al suelo. Y cada año va a estar inmensamente productiva como en su primer año. Bien, tenemos dentro de esta parte accidentada y abajo una parte plana o ondulada, y la tenemos en esta fotografía. Esto es camino hacia Cajamarca. En esta primera parte, miren ustedes, es accidentada. En esta segunda parte es ligeramente ondulada, casi plana. Así es como se presenta en la naturaleza, porque es una foto cualquiera. ¿Y qué tenemos ahí? Porque lo que vemos es lo externo, lo que caminamos, lo que pisamos. Pero ¿qué hay debajo de otros pies? ¿Qué tenemos ahí? El paisaje está constituido por dos partes. La parte externa, que es la que vemos, y la parte interna, que no vemos, es lo que casi no conocemos. Entonces, eso es importante saberlo. En el área accidentada, por lo general, los suelos son delgados, superficiales, o no existe suelo. Entonces de ahí me pregunto, ¿qué cultivos alimenticio, agroindustrial, agroexportación o lo que fuese se va a desarrollar en una superficie que no supera los 40 centímetros de profundidad efectiva? Porque debe haber roca. Entonces el cuadro agronómico de cultivos para elegir es poco. ¿Y eso qué significa? ¿Siempre fue así? ¿Todo el tiempo fue delgadito? ¿O es que a través de las actividades antrópicas han ido decapitándose la parte superficial, ha ido erosionando, ha ido perdiéndose? Entonces todo un tema que tenemos que analizar. Pero lo real es que acá estas son las limitaciones casi generales de la sierra. Porque el 80% de la sierra o tiene suelos superficiales o es afloramiento rocoso. Y en el 20% es suelo moderadamente profundo, en donde mayormente se desarrolla la actividad agrícola. Bien, y en la parte plana, ¿qué sucede? Suelos hermosos, profundos, con aparentemente sin limitaciones,
porque lógico puede tener limitaciones de orden químico, ¿no? En el aspecto físico, muy poco es lo que se ve, excepto algunos lugares como este, que se ven pedregosidades enterradas y que cada pedregosidad le quita volumen útil al suelo. Entonces le está quitando espacio donde debería estar el agua o debería estar los nutrientes. Bien, pero este es el esquema general en el cual estamos metiéndonos ahora. Si hablamos del mapa fisiográfico del Perú, tenemos a nivel del país un mapa fisiográfico ya diseñado, está ahí, un mapa que es para el gobierno nacional, para que desde acá, desde Lima, las capitales de provincias, vean qué se tiene en su territorio, ¿no? Y les sirva para planificar. El segundo aspecto que teníamos que tratar son las zonas de vida. Y este tema es muy conocido, bueno, lamentablemente en esta vista nos están apreciando mucho los triángulos, que es aquel que el doctor Leslie Holdridge se basó para determinar las zonas de vida del mundo, y que Köppen, Tricart, especialmente este último en el país, determinó el mapa ecológico del Perú, y que a la vez determinó el mapa ecológico de Ecuador, de Colombia y de Venezuela, el mismo autor que lo hizo en el Perú. Bueno, y en aquel entonces dice que zona de vida en la cual comprende temperatura, precipitación y evaporación principalmente, porque tiene el resto de componentes, determinan áreas donde las condiciones ambientales sean similares, con el fin de agrupar, analizar diferentes poblaciones y comunidades bióticas. Bien, entonces, ¿y para qué nos sirven las zonas de vida? ¿Qué tenemos que ver con las zonas de vida? Aparentemente, muchísimas cosas, y efectivamente más de lo que pensamos. Es la que nos va a limitar o nos va a dar facilidades para el desarrollo de nuestras actividades productivas, que lo veremos más adelante. Acá tenemos el mapa ecológico del Perú, realizado también por la ONER, igual que los otros, y que es bueno estemos pensando ya en una actualización, en la cual se ha determinado en él 84 zonas de vida. Y estamos hablando de 1985. A la fecha, si se hace un reajuste, y que de hecho seguro algunas instituciones deben estarlo pensando, y entre ellas nosotros, actualizarlo, de las 104 que tiene el mundo. Bien, y además, en aquel entonces se consideró 17 zonas de vida de carácter transicional, o sea que se suman a las 84 que existen en el país. Bien, las 84 zonas están acá en este mapa que los tenemos ahí publicado y que nos sirve de referencias. Entonces miren, en antes hablábamos de las formas fisiográficas, un tema que por cada unidad fisiográfica un tipo de suelo diferente. Ahora hablamos de zona de vida, y por cada una de estas zonas de vida un tipo de suelos diferentes también, dependiendo del nivel de estudio que se aplique. Y por fin vamos a hablar un poquito del suelo como parte introductoria. Entonces esto es el suelo, la parte que casi no vemos. Lo que siempre nos preocupamos es en medir de aquí para arriba. Y en esto quiero hacer un poco de recapacitación. Existen programas que dicen, por ejemplo en las regiones y a nivel nacional también, que se siembre algodón. Pues estoy haciendo un ejemplo que no es el correcto, pero algodón. Se les da extensionistas a sus elementos técnicos, semilla y dotación de agua. Y todo el mundo siembra algodón. Pero ¿es que acaso todas esas superficies tienen aptitud para el algodón? Está bien que el algodón sea un cultivo rústico, pero no todo tipo de suelo es bueno. Entonces miren ustedes, ¿por qué? Porque nunca tuvimos ocasión de abrir un perfil, de abrir una calicata y poder mirar el interior, hasta dónde van las raíces, hasta donde esta raíz llegue, hasta ahí es la profundidad efectiva de ese suelo. Y cada cultivo, cada planta tiene ya una profundidad efectiva. Les pregunto, por ejemplo, la profundidad efectiva del maíz.
con sus raíces microscópicas. Se dice que llegan hasta 1,50 m de profundidad. Y las del rabanito, que es una hortaliza, 10, 15, 20. Miren ustedes la diferencia. Pero si hablamos de la sierra, donde los suelos por lo general es superficial, el maíz en los lugares donde este se siembre, de repente no encuentran el espacio suficiente para producir bien. ¿Y por qué recomendamos maíz en ese lugar si el suelo no es apto? No es el mejor. De repente le va mejor con otro cultivo. ¿Por qué? Porque no hemos abierto una calicata, porque no hemos visto dónde están sus limitaciones. Aquí se le está presentando como limitación el suelo, las rocas, pero existen otras limitaciones también, como el nivel freático, ¿no? Y como el cambio brusco de pH, pH 6.5, 6.5 y por acá empieza pH 4.2. Esa es una limitación natural. Y ese cambio brusco de pH se debe al material parental del cual se ha formado este suelo. Y es posible que exista. Entonces existen muchas limitaciones de suelos que para saberlas hay que abrir una calicata como esta y tomar muestras de cada uno de sus horizontes y que el laboratorio nos dará sus resultados y sobre eso los clasificaremos y le daremos la mejor aptitud. Bien. Entonces el suelo incluye horizontes cerca de la superficie que difieren del material rocoso subyacente. Bueno, acá hay un par de definiciones y se dice pues que su origen prácticamente se debe al material parental, de ese tipo de roca, al clima, a los organismos vivos, al relieve y al tiempo, que es el inexorable y que nunca perdona. Bueno, acá está la fórmula que todos conocemos, la de Jenny, y que matemáticamente nos da a conocer esto de el sistema suelo que tiene factores o variables dependientes del material parental, clima, organismo, relieve y tiempo. Y de acuerdo a ello, si uno de estos varía, solo uno, el tipo de suelo también varía. Estamos en un valle, Chillón por ejemplo, mismo clima, en un determinado espacio, pero por ahí varía el material parental, ya existe, ya significa que está variando el tipo de suelo, ya es otro. Entonces, ¿por qué es diferente el suelo del valle del río Chillón? ¿Será diferente al suelo del valle Lurín y del Rímac? Lógicamente que sí, porque la procedencia de este material parental, aluvial en ese caso, es diferente en cada uno de estos sitios por su procedencia, por ejemplo, y sin considerar de repente un poco el tipo de clima peculiar o microclima que en cada uno de estos lugares existe. Tenemos para ello un mapa del suelo del Perú, todo el Perú estudiado, pero a este nivel macro. Y con este nivel macro podemos acaso decirle al productor agrario, al campesino, al agricultor, hoy conocido y estandarizado como productor agrario, decirle, con este mapa voy a determinar el tipo de suelo que tienes, a ver, dame tu coordenada para ubicarte. ¿Será posible hacer eso con esto? Imposible. Solo esto permite tener una visión general de los tipos de suelo del país. Pero para eso existen niveles. Este nivel es exploratorio o de gran visión. Existen los de reconocimiento, que es de todo un departamento o una cuenca hidrográfica. Existen los semidetallados, que es de una subcuenca o de una provincia. Existen los detallados, que es o de una microcuenca otra vez, o de un distrito. Existen los detallados, que ya es de un sector mucho más pequeño. Y los muy detallados, que van a nivel de predio, estaciones experimentales, etc. O sea, hay niveles. Y de acuerdo al nivel de estudio, es la escala de publicación de los mapas. Y de este va a depender que el productor agrario, que tiene 6 hectáreas en promedio, esté o no representado en los mapas. Eso es importante, porque no podemos pasarnos diciendo así es o así con este tipo de estudios tan macro. Y lamentablemente, estos estudios existieron hechos por la ONER, confirmados por el Instituto Nacional de Recursos Naturales, el INRENA, y el Ministerio del Ambiente también, por lo suyo, con aquello de la zonificación ecológica y económica, haciendo lo mismo y duplicando los niveles de estudio.
y poniéndolo en ley que lo vuelvan a hacer. ¿Y qué hacen los señores consultores allá? Agarran el estudio de la UNED, lo generalizan y con eso están trabajando. Que tienen niveles macros para representar niveles más detallados. Entonces acá hay una serie de cuestiones que no es el momento de conversar, pero relacionados con el suelo, en el cual debemos reunirnos, ¿no? Así como ahora, y conversar de estos temas para llegar a modificar nuestros reglamentos, nuestras normas, que están ahí, y que cada ministerio tiene la suya. Y hablamos de normatividad. En los levantamientos de suelos, data pues de muchísimos años, y todo el mundo creo que conocemos al Dr. Manual de Lusa, es decir, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, siglas en inglés, del manual ampliamente utilizado y adaptado por primera edición en 1937. Bien, el Decreto Supremo 033, que por primera vez en el 85 aprueba el reglamento para la ejecución del levantamiento de suelos. Y actualmente el 013, dado en el 2010, sobre lo mismo, aprueba el reglamento para la ejecución del levantamiento de suelo. Es el vigente, es el actual. Pero si por ahí ven algo del MINAM, van a ver que hay un manual de levantamiento de suelos. Este es el país donde todo el mundo saca lo suyo. ¿Y a qué se debe? Si somos lo que procedemos y hemos estudiado suelo, casi todos salimos de una misma universidad. Y nos metemos en una institución y hacemos lo que creemos ser correcto, pero ese tema de coordinar interinstitucionalmente, como que lo estamos dejando alejado. Y este es un espacio en el cual de repente nos permite conocernos y conversar de estos temas. ¿Y en qué se diferencia el suelo de la tierra? ¿O es lo mismo? Cuando se habla de tierra, es que me estoy refiriendo a suelo, o inverso. ¿Es diferente o es igual? A ver, vamos a ver. Esta es una foto. Y el campesino dice, el productor agrario, el señor del campo, el actor del territorio: mi tierra es desde ese cerro, desde esa cima, hasta esta quebrada, y hasta allá donde está mi casita. Ese es mi terreno, esa es mi tierra. Él no ha dicho este es mi suelo, dijo su tierra. ¿Y qué involucró en él? Las montañas, el sol, el aire, el viento, la fauna, la vegetación natural, la vegetación cultivada, el agua y riego, el suelo. Esa es su tierra. ¿El suelo, dijeron? Sí, el suelo. El suelo es un componente de la tierra. Como decir agua, como decir roca o minerales, como decir paisaje. Entonces, todo esto es el concepto de tierra que se maneja. Y todo esto también en el planeta Tierra tiene sus normas. Y en el Perú también las tiene. Y totalmente diferentes. Manual, para la ejecución, en el caso nuestro es reglamento para la ejecución del levantamiento de suelos. Y en este caso, ya no es suelo, es tierra. Y el suelo es un componente más de lo que es tierra. Y en efecto, es totalmente diferente hablar de suelo que hablar de tierra. Y eso trae a colación un niñito que está por ahí, se está jugando acá con sus juguetes, y su madre le dice: oye niño, no te entierres. ¿Estará bien usado? Cuestión de especialista, ¿no? Porque de repente hay un poquito de suelo, por ahí polvo, pero también hay humedad, y estás en un espacio donde hay aire, entonces hay más del suelo, es tierra. Y lo que esa señora dijo, y jamás fue a una universidad agraria en la especialidad de suelo para saberlo, así como el campesino lo sabe perfectamente. Bien, o sea,
Resumiendo, esto es tierra. El clima, el relieve, el suelo, el agua, lo que hemos conversado. Eso incluye el suelo. Y un poquito que ahí se pasan algunas vistas. Y sobre la tierra, nosotros tenemos un mapa de capacidad de uso mayor de las tierras, que está aprobado con un sendo reglamento y que tiene su connotación y es cosa diferente, muy diferente. Bien, y para el caso de este reglamento, consideramos que tiene 5 grupos: cultivos en limpio, cultivo permanente, pastos, producción forestal y protección, ¿no? Y ahí lo tiene, todo el Perú estudiado. Pero lo que pasa es que este es el nivel panorámico, gran visión, esquemático del Perú, para planificar el país desde el gobierno central. Entonces, si yo pertenezco a esta región, Lambayeque, pertenezco a esa región, entonces este estudio no me sirve. Yo quiero uno donde solo esté la región en la cual soy presidente del gobierno regional. Se le prepara toda su región y eso toma el nombre de estudio de reconocimiento. Y por lo general se publica en escala 1 a 25.000, perdón, 1 a 250.000. Y sirve para que desde la región planifique su territorio. Y el productor agrario, él no está presente en ese mapa. Los niveles que sí son para él, que aún en el país son pocos. Acá está la normatividad sobre tierra. El reglamento de creación de tierra del 1966, que no fue oficial, pero existió. El reglamento de creación de tierra del 1971, que fue aprobado con el decreto supremo 390, el reglamento de creación de tierra del 1975, aprobado por decreto supremo número 062 del 75, y así sucesivamente hasta llegar al actual, ¿no? El 017 del 2009, que es el vigente, es el actualizado, y que en estos días estaría saliendo un decreto supremo modificando una partecita de este reglamento. Hay varias partes que hay que modificar, pero hay una cosa muy urgente que se está modificando en este, y eso está relacionado con, digamos, la inscripción de sus especialistas. Y llegamos a lo que queríamos llegar, y que de paso también solo va a ser una presentación. No le he traído en esta ocasión resultados, porque esto todavía a fin de este mes va a lanzarse los resultados oficiales que hemos obtenido en estos estudios. Entonces, nace pues el programa presupuestal 089, reducción de la degradación de los suelos agrarios. El responsable técnico de este programa presupuestal es la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. Quiere decir que cada director general que maneja esta dirección es el responsable técnico. El coordinador general de este programa tiene el honor de estar participando en él. Algo de este programa a nivel informativo. Este es un programa multisectorial. Aquí están interviniendo dos ministerios. Por un lado, el Ministerio del Ambiente con el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, CENAMI. Y integran el programa la Dirección General de Agrometeorología y la Dirección General de Hidrología. Dos direcciones generales que son parte de este programa presupuestal. Y el Ministerio de Agricultura con sus dos viceministerios. Viceministerio de Políticas Agrarias y el Viceministerio de Desarrollo, Infraestructura Agraria y Riego, que intervienen con estas entidades. Una, la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, al cual pertenecemos, la Dirección General de Políticas Agrarias, creada recientemente, a mitad del año pasado, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, el INIA, y el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural, es decir, agrorural. Estas son las dependencias integrantes de este programa presupuestal por parte del MINAGRI.
y por parte del Ministerio del Ambiente, a través de Senami, estas dos direcciones. Entonces, este es un programa multisectorial importante en el cual participamos en los objetivos del programa, pero desde la óptica de cada una de las dependencias conformantes. Una de las cosas por la que se crea este programa es porque se ha identificado un problema. ¿Y cuál es ese gran problema? El suelo para uso agrario es un recurso limitado. Es limitado en costa, en sierra y en selva, cada uno con su connotación de esa región. Es escaso, y es muy escaso, más de lo que pensamos, y es aprovechado deficientemente. Hace un momento hemos logrado escuchar al ingeniero Luis Amero. ¿Cuántos errores cometemos? ¿No? Y esto que se habla de muchos temas, y entre uno de los que escuché, diferencia entre abono y fertilizante. Y de verdad que esos son temas de cada día, y que a veces nos olvidamos, simplemente sembramos y queremos cosechar, pero no invertimos en restituir el alimento que esa planta jala para darnos a nosotros. Nos olvidamos de devolvérsela, simplemente sea cual fuera su origen, orgánico o mineral, natural o sintético. Le devolvemos lo que el cultivo extrae y estamos en paz con la tierra. Siempre va a ser productivo. Bien. El 99% de los suelos agrarios erosionados a nivel nacional va desde leve a muy severa. Ah, caray. Entonces quiere decir que la degradación de los suelos es muy amplia. Si hablamos de la costa, hablamos pues que el suelo es degradado especialmente por el mal drenaje, por el proceso de salinización, por contaminación de agroquímicos. Entonces todo eso contribuye a una degradación. Bien, pero ese de costa, entre otros. ¿Y la sierra? ¿Cuál será su principal tema de degradación? La erosión. Y no es la única. Hay muchas otras. Y creo que está en el pensamiento de todos nosotros. ¿Quién contamina el agua que después llega a los campos de los productores agrarios de la sierra? Con metales pesados especialmente. Entonces por ahí está la actividad de nuestros colegas de el aprovechamiento de los minerales que tiene nuestro país. Bueno, pero el hecho es que por ahí están contaminados también, y cada quien va degradando, y existen tipos de degradación. ¿Cuál es el tema más fuerte de degradación del suelo en la selva? La selva por naturaleza, la parte llana, siempre ha sido ácida. Considerémoslo por este momento como una no degradación, porque es natural, así apareció. A través de los años ha evolucionado hasta ahí. Pero a la fecha, ¿cómo se está degradando? A través principalmente de la deforestación. Antes tenía un manto verde de 80 metros de altura, cuyas copas estaban unas con otras, que parecía una alfombra aérea. Llega el agua de lluvia y ahí lo amortiza. Sin esa vegetación, ahora cae directamente. Cada gota de agua esparce las partículas del suelo y la siguiente gota la arrastra. O sea que estamos hablando de un tema de erosión y de erosión y de contaminación química, especialmente, no solo por los agroquímicos, para la agricultura, sino también para la industrialización de los productos agrícolas que existen en selva. ¿Cuál es el problema específico? Deficiente aprovechamiento del recurso en el sector agrario. Productores agropecuarios que realizan adecuada orientación de siembra. ¿Quién siembra bien en el país? Uno, ni siquiera el 1%. 0.7%.
Huancavelica 0,8, San Martín 1,3, y así sucesivamente van sembrando mejor y cada vez mejor, y por acá nos encontramos con un 12%, Cajamarca, que 12% es muy bajísimo, y seguimos viendo y analizando y nos encontramos con el que mejor siembra, de acuerdo a la aptitud del suelo, y eso está en Arequipa. Fuente, encuesta nacional del programa estratégico ENAPRES 2010. Están publicadas estas obras. Entonces, miren ustedes, acá está la premisa: productores agropecuarios que realizan adecuada orientación de siembra. ¿Y cuántos son esos productores agrarios? 2.3 millones en el país. ¿Y dónde están? Ahí están. La mayor concentración, el 15%, está en Cajamarca. Y la cantidad de pobladores agrarios es más chiquitita, que llega al 0.3 en Madre de Dios. Este es el espejo de lo que es los productores agrarios. Sumándolos a todos, llega a 2.3 millones. Bien, entonces, con todas estas realidades, ahí está la fuente, creo que no le he puesto, bueno, por error, están ahí, son publicaciones que están ahí y que han conllevado a que el recurso suelo debe ser importante en este tema. Bien, ¿a quiénes afecta este problema? Lógicamente, a los 2.3 millones de productores agrarios que existen en el país. De esos 2.3 millones de productores agrarios, no lo vamos a apoyar a todos, nos gustaría, pero no es posible. Si hace un momento decíamos que un mapa de todo el Perú, de suelos o de clasificación de tierras, es para el gobierno nacional, un mapa a nivel de reconocimiento de toda una región es para el gobierno regional, un mapa a escala 1 a 10.000 es para el productor agrario, donde una hectárea de terreno ahí en el campo, en el mapa, a escala 1 a 10.000, es 1 centímetro cuadrado. Entonces ya estoy hablando de la presencia en ese mapa del productor agrario. Entonces imagínense cuántos mapas tendrán que haber para llegar a cubrir esos 2.3 millones, una infinidad de mapas. Por eso es que tiene que avanzarse por partes. Y para eso hay que priorizar. Y los criterios para focalizar o priorizar son los siguientes: departamento con mayor población agrícola, departamento con mayor superficie agrícola, departamento con menor índice de desarrollo humano, departamento con menor tasa de productores que siembran de acuerdo con la vocación de sus suelos, que es lo que acabamos de ver en ese cuadro. Y cada uno de estos tiene un cuadro. Departamento con mayor intensidad en el uso del suelo, departamento con mayor tasa de pasivos ambientales. Esto en el país ha sido sometido a este criterio de focalización y se han determinado que son 7: Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Pasco, Puno, y totaliza 967.000 productores agrarios, casi 1 millón. Hay que recordar que son 2.3 millones. Acá recién vamos por casi la tercera parte. Pero tenemos que priorizar y tenemos que empezar. Bien, y esos están espacialmente distribuidos de la manera que estamos apreciando acá en este mapa. Bien, pero si nosotros hacemos un estudio de toda una región o de todo un departamento, cae en el nivel de estudio de reconocimiento y la escala de publicación será 1 al 250.000, 1 al 300.000, 1 al 400.000, donde el productor agrario nunca va a estar representado, no lo está. Entonces tenemos que pensar en distritos.
¿Y cómo determinar esos distritos? Utilizando los mismos criterios de focalización que hemos hecho para los departamentos, ahora lo hacemos para los distritos. Y lo hemos hecho en los 7 departamentos que tenemos acá: Ancash, Cajamarca, Puno, Huánuco, Huancavelica, Pasco y Ayacucho. Y en cada uno le hemos sometido a esos mismos criterios y se han determinado distritos en cada uno de los departamentos. Se han priorizado, es lo correcto, se ha priorizado. Son muchos más en los mismos departamentos, pero se han priorizado los que figuran acá. En total, 44 distritos seleccionados. Ubicación: Ancash, Cajamarca, Puno, Huánuco, Huancavelica, Pasco y Ayacucho, Sierra, región Sierra. Entonces, ¿de qué tipo de degradación principal estaríamos conversando? La erosión. ¿Y cómo se genera erosión en la sierra? Nuestros antiguos quitaron la vegetación natural para poner cultivos. Desde ahí empezó la erosión. Y a la fecha han decapitado los horizontes superficiales, que son los más ricos, de año tras año. La naturaleza es tan sabia que también lo empieza a regenerar. Pero resulta que por cada 10 centímetros de suelo que se decapita en una época lluviosa, en forma natural ese suelo se va a estar regenerando milímetros en ese año. Y quizás en unos 300 años, 2 o 3 centímetros. Pero por época de lluvia, 10, 15, 12 centímetros. Entonces este proceso lo va ganando. Y muy pronto se va a cumplir eso que los productores agrarios de la sierra dicen: señor, yo he visto crecer a la piedra. Le he visto. Cuénteme. Ahí en su casa, su padre siempre le ha contado que nunca ha habido piedra. El abuelo, a su padre. Su padre a él le comentaba que está viendo crecer esa piedra. Y él ahora, mire la piedraza que tenemos acá. Le he visto crecer, señor. Pero en verdad creció la piedra. Lo que pasa es que esa piedra tenía una cubierta de suelo. Y lo ha ido erosionando y erosionando. Y ahora lo que ha aparecido es la roca. Es decir, ha ido perdiendo suelo. Esa piedra no creció. Siempre estuvo en su lugar. Bien, entonces, eso es lo que le espera a la sierra si no se hace alerta. Si este proceso va a continuar, el Estado está consciente de esto. El Ministerio de Agricultura ha tomado y se ha empoderado de este tema, ¿no? Y el MEF, que es el que financia estos aspectos, lo ha entendido bien y lo defiende. Entonces ya no vamos por un segundo año que estaríamos con este programa presupuestal, ¿no? Con un buen pie, y nuestra tarea son estos 44 distritos. ¿Cuántos llevamos a la fecha? 4. Nos falta 40. Esperemos que en el próximo año, 2016, avancemos 10 o 12 de estos distritos, para ver si en unos cuantos pocos años terminamos con los 44 y se priorizan otros. En otras palabras, estos serían los distritos más pobres que hay en el país. De repente alguien conoce uno de ellos y nos puede confirmar este aspecto. Bien, ¿y cuál sería el resultado de este programa? Teóricamente, al empezar, ¿cuál sería este resultado? Lograr el aprovechamiento sostenible del recurso suelo en el sector agrario, porque supuestamente es al que pertenece el Ministerio de Agricultura. Recordemos que suelo hay en otros sectores productivos también, y que ahí otra vez entra la mano del hombre. Si acá hubo una actividad que no es agraria, entonces no es suelo agrario. Pero si nos vamos a ver, ahí hay pasto, por ahí cruzan los auquénidos, y se dice que no es agrario.
Entonces ese tema está ahí abierto para discutirlo más. Bien. ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Cuál es la lógica de este programa? ¿Cuál es la lógica? O sea, ¿cuál es el espíritu de este programa? Son tres. Generar información. ¿Qué información? Ya lo vamos a ver. Pero lógicamente de los recursos naturales y de las actividades antropogénicas. Difusión de la información de aptitud del suelo. Si siembro papa en un suelo con 30, 40, 25% de pedregosidad enterrada, ¿será bueno? Si quiero exportar esa papa, ¿qué defectos tendría ese tubérculo? Deformaciones, porque esa pedregosidad no la va a dejar desarrollarse bien. Ese, por ejemplo, es un limitante. Y lo tenemos ahí, es cuestión saber recomendar. Es decir, yo quiero hacer una agricultura de exportación con este tubérculo y tengo que sacar la papa bien redondita, bien bonita, sea nativa o la que fuera, una nativa o una exótica, introducida, obtenida genéticamente o mejorada genéticamente, la que fuese. Tiene que ser la mejor. Y a propósito, que no tenga mucho ojo, porque el ama de casa le mete el cuchillo, el tenedor, con dificultad, y ya no la compra. Entonces es el mercado que impone estas condiciones. Y si quiero que ese agricultor deje de ser pobre, entonces tengo que darle las mejores condiciones. Tengo que recomendarle hasta el defecto que casi nadie ve, porque no se abren calicatas. No se ve cómo está ese perfil del suelo. Solo caminamos sobre él y de ahí determinamos todo. Ese es el gran problema que tenemos. Y el tercero es capacitación sobre la información de suelo, clima y agua de riego. Es decir, todo esto, ¿para quién? Para el productor agrario. Ya no hablo del planificador del gobierno local, no hablo del planificador del gobierno regional, no hablo del planificador del gobierno nacional, hablo del productor agrario. Pero el productor agrario sabrá leer un mapa. No. Pero para eso está el Estado, las entidades del Estado, que están asentadas en los distritos, para que desarrollen asesoramiento, asistencia técnica, capacitaciones. Para eso están las ONG que están asentadas en las comunidades nativas, que tengan material para que puedan asesorar. Para eso está la cooperación nacional e internacional, que teniendo los estudios básicos les sea fácil dar este tipo de ayuda, de apoyo, y que lógicamente va a tener capacidad de pago si es que se sabe leer adecuadamente este tipo de información. Bien, ¿quién recibirá el producto? Lógicamente lo que decíamos, los productores agrarios, pero independientemente de él, las autoridades nacionales, regionales, locales, la universidad, entre otros, porque todos ellos van a ejercer asesoramiento, asistencia técnica, capacitación, difusión, conferencias, y bienvenido, para ellos están. La producción que el Estado hace para que lo usen. ¿Qué beneficio recibirá? Información y capacitación sobre aptitud y evaluación de los suelos agrarios. ¿Cómo se entrega el producto? En manuales, folletos, sistemas informáticos, informes, memoria descriptiva, mapas, etc. Dependiendo de cada tema. ¿Quién entrega el producto? ¿Quién es el dueño de casa? Nosotros somos Ministerio de Agricultura, sede central. Pero las agencias agrarias, que es una extensión del Ministerio de Agricultura, no pertenece al Ministerio de Agricultura, pertenece al gobierno regional. Entonces, a través del gobierno regional, a través de los gobiernos locales, estaría llegando esto a los productores agrarios. ¿Dónde se entregan estos productos?
en talleres de difusión y de capacitación. Bien, decíamos de que Senami está participando en este programa. Y miren ustedes la seriedad que se le exige tenga cada institución. Esto es institucional. Y queremos que esto tenga éxito y que se tome como debe tomarse, estructuralmente. Senami tiene toda esta estructura orgánica, pero el programa presupuestal, reducción de la agresión de suelos agrarios, está en estas dos direcciones generales que al comienzo dijimos. Dirección General de Hidrología, de Recursos Hídricos, Dirección General de Agrometeorología. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer el Producto 1, parte del Producto 1 de este programa, que se llama Productores Agrarios Informados sobre Aptitud de Suelos. Y este producto tiene dos actividades. Van a hacer la actividad 1.1 y la actividad 1.3. En la actividad 1.3 es generación de información de levantamiento de suelos, de zonificación agroecológica y medición del deterioro del suelo. Dentro de ellos van a producir 4 tipos de mapas relacionados con los temas hidrológicos y los temas meteorológicos que Senami sabe hacer y que los condiciona para que nosotros de la Dirección General de Asuntos Ambientales y Agrarios podamos usarlo. Para este año 2015, ¿en dónde va a trabajar Senami? Con sus 4 temas programados en Huancavelica, Guando. Ahí está trabajando. Inclusive ya instaló su estación meteorológica en ese lugar. Luego el Instituto Nacional de Innovación Agraria, el INIA, esta es su estructura, y el programa está inserto en la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario. Y ellos desarrollan 2 productos, y uno en el fortalecimiento de capacidades de investigación, fortalecimiento de capacidades, y por acá con el tema investigación. O sea, cada uno con lo que sabe hacer entra en este programa. Les participo y ojalá pueda llegar a ustedes a través de su mail, porque a fines de este mes damos los resultados oficiales que hemos tenido en el distrito de Cutero, que ya lo hemos terminado. Vamos a mandar al gobierno regional y va a ser toda una entrega oficial. Los lugares que se van a desarrollar este tema es en Guando, Huancavelica, Huacuyani, Puno, San Antonio de Esquilate en Puno, Anco en La Mar, Ayacucho, y Huanta, también en Huanta, Cajamarca, Ayacucho. Bien, un poquito rápido, está pasando el tiempo demasiado. Este agrorural, esta es su estructura, y dentro de la dirección de operaciones tiene sus direcciones zonales, sus agencias zonales, y ahí está el programa. Y está desarrollando el tema especialmente con asistencia técnica a los productores agrarios. Y todo el mundo sabemos lo que hace agrorural. Ejecuta obras. Pero ¿qué obra va a ejecutar si no tiene estudio básico? No tiene la línea base. Entonces ahí estamos nosotros, ¿no? Bueno, la Dirección General de Políticas Agrarias, que se encarga del tema difusión, ¿no? Y la Dirección General de Asuntos Ambientales, que lo tenemos acá, está también el programa en 2 de sus direcciones y tiene el producto 2 y el producto 1. Pero lo que quiero que presten atención es en la generación de información. Acá en el producto 2 es fortalecimiento de capacidades a los productores agrarios. Y en el producto 1 está la generación de información de suelos, zonificación agroecológica y medición del deterioro del suelo. Dentro de esta actividad tenemos 4 o 5 subactividades. Y aquí viene el tema de degradación. Miren, medición del deterioro del suelo por salinización. Eso se va a hacer en Chimbote, que pertenece a Ancash. Medición del deterioro del suelo por erosión. Lo acabamos de hacer en Cajamarca. Este año estamos haciendo Guando, estamos haciendo Ambo. Guando es Huancavelica, Ambo es Huánuco y Huanta es Ayacucho. 3 distritos que vamos a generar este año. Medición del deterioro del suelo por contaminación a causa de plaguicidas, agroquímicos, lo que hace un momento conversaba.
nosotros vamos a determinar, vamos a generar un mapa de esa contaminación. ¿En qué lugar? Hemos programado solo en uno, en este año 2015, el distrito de Ambo, Huánuco, por razones obvias. Vigilancia y monitoreo en el uso del manejo de productos químicos de uso agrario. Generación de información de clasificación de tierra por su capacidad de uso mayor. Zonificación agroecológica. Y lo que es más importante, una implementación del sistema de información de suelo. Es decir, ¿qué vamos a hacer con los cientos de mapas que se van a producir a escala 1 al 10.000? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a convertir en manuales, en informes y lo vamos a llevar. Uno. ¿Y ahí queda? No. Lo vamos a poner en una web para que todos tengan acceso. No solo de los resultados. Y no va en formatos que no puedan ser usados. En formatos BOR, etcétera, lo que fuera. O en Shape para el tema de los mapas. Para que toda nuestra base de datos sea accesible. Y cada peruano en el país lo pueda usar, ver, usar. Sea privado o sea público. Ese tema último está en ejecución. Estos son los lugares que vamos a trabajar este año: Ambo, Huando, Yanahuanca y Chimbote. Bueno, estos son un poquito las actividades que en cada uno de los temas vamos a desarrollar. Lo paso muy rápidamente por premuras del tiempo y pido la disculpa del caso de no traerle resultados concretos, que sí los tenemos del Distrito de Cutervo y que estaríamos lanzando este fin de mes. Muy agradecido por su atención. Muchísimas gracias, ingeniero. Bien, muy buenas noches a todos ustedes. Quiero comenzar esta reunión debido a que realmente las Naciones Unidas han tenido la oportunidad de brindar esta oportunidad para que nosotros escuchemos un poco y dar importancia hacia los suelos. En principio creo que la felicitación no es nuestra para nosotros, sino es para la presidenta y los miembros del Consejo Directivo que realmente han pensado en esto y en llevar a cabo un tema tan trascendental, que ya lo dijo Alberto, el por qué es trascendental y qué es importante. Y sobre eso yo quisiera realmente hacer referencia tal vez a un pequeño pasado. Muchos de ustedes todavía seguramente no habían nacido cuando en los años 59, 50, en los años 50, estaba en funcionamiento la Escuela Nacional de Agricultura La Molina. Yo soy de aquellos que salió el año 55, 1955. De tal manera que hasta ese entonces no se enseñaba suelos, sino simplemente en discurso. Y se dibujaba en la pizarra un perfil. Eso se hacía normalmente, pero a partir de los años 56 tuvimos la oportunidad de tener la visita de dos profesores que terminaban la Segunda Guerra Mundial y llegaban al Perú. Uno de ellos es el Matthew Drozdov, que había trabajado en Vietnam, y el otro Nathan Hall, un profesor que había sido un gran científico aquí en los Estados Unidos y que había contribuido al desarrollo de la famosa bomba atómica que terminó con la Segunda Guerra Mundial, y estuvo entre nosotros. Es un hombre realmente de mucha iniciativa, de mucha claridad, ambos. De tal manera que por esos años se comienza a ver cómo es que comienza la Guerra Fría también en la humanidad. Se divide en dos mundos. Un mundo que apoya la democracia y un mundo que apoya un mundo socialista. De tal manera que tiene importancia en ese momento América Latina
y es cuando realmente tenemos visitas de profesores de universidades americanas y nada menos que para fundar departamentos muy relacionados con la enseñanza de la agronomía, dentro de ellos el departamento de suelo de la universidad. Tuve la satisfacción de trabajar muy de cerca con los dos de estos profesores, y ahí por primera vez hicimos realmente el primer mapa de suelos del Perú en el plan de desarrollo del Valle del Mantaro. Eran unas 60.000 hectáreas. En ese entonces no había carreteras, había simplemente las trochas, y donde realmente fue un trabajo muy interesante, porque hubo muchos trabajos de campo en una asociación del Ministerio de Agricultura y la Escuela Nacional de Agricultura La Molina. Ese trabajo se hizo durante las vacaciones y sirvió de escuela para muchos de los actuales y aquellos ya que nos han dejado, profesores y profesionales especialistas en suelos. A través de ese momento, entonces, surge una idea muy clara, muy positiva, y allí nace una institución trascendental que fue la ONERN, Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, que es la que se ocupó y es la presentación, en gran mayoría, de los famosos mapas que nos ha expuesto Alberto, de la cual él también es uno que ha colaborado intensamente en los trabajos que nos ha mostrado, así como los trabajos de suelos, los trabajos de campo. Entonces yo quería ponerles a ustedes en una situación de punto de partida, y es justamente cuando se funda los primeros estudios de suelo. Les decía a ustedes que es en abril de 1956. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que se nos ofrece y se pone sobre la mesa es el manual de levantamiento de suelos que trabajaba en los Estados Unidos, publicado en 1953. Y nosotros ya teníamos al alcance, a la par con los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, este punto de partida quisiera ver para ver cuán lejos nos hemos quedado en comparación con ellos. ¿Y cuál es la trascendencia e importancia de lo que nosotros tenemos? Es justamente lo que quería indicarles, que en esos países o en los Estados Unidos se hacía el levantamiento de suelos reconocidos como soil survey, significa un estudio de suelos del campo, en el campo, y se hacían ya a nivel de condado. Alberto nos está presentando en estos momentos una idea mucho más avanzada, pero que recién comienza en nuestro país. Estamos en estos momentos en el 2000, entonces el 2015 y del año 63 nos lleva una distancia enorme. Pues bien, a partir de ese entonces avanzó el Perú mucho en los estudios de suelos. En los años 60, FAO, en asociación con la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo, se interesan por realizar los estudios de suelos a nivel más profundo, y comienza el mapeo de los suelos del mundo. Entonces, el mapeo de los suelos del mundo, bajo la vigilancia de FAO y la UNESCO, se difunde a nivel internacional y hay muchos colaboradores que participamos en ello. Uno de ellos que no está ya presente, Charles Zamora. Otro que nos dejó también, Carlos Vidalón. Y el que les habla,
yo participé también en la preparación del estudio de correlación de suelos del Uruguay, el sur de Brasil, Paraguay y el norte de Argentina, en lo referente a Sudamérica. Entonces, ese es un estudio de suelos que la FAO lo tomó con mucho entusiasmo bajo el liderazgo de esta institución. Y vean ustedes, ¿no? ¿Cuánto tiempo también ha transcurrido para que realmente las Naciones Unidas se den cuenta que se merece un año de los suelos, así también como se quiere dedicar un día para rendir homenaje a los suelos? Entonces estas cosas son históricas, pero que a medida que realmente se van realizando, nos hace recordar que nosotros no tendríamos que tener tanta importancia en este momento por celebrar el cumpleaños de uno, cuando nuestro cumpleaños debe ser todos los días del año. Entonces no basta un día, si basta, el Perú debe presentarse en este momento realmente con la oficialización de una oficina específica que debería hacer los levantamientos de suelos del Perú a nivel nacional, con participación de las regiones, que sería lo más para poder avanzar realmente en avanzar más y ponernos al día en la utilización que estos estudios de suelos tienen a nivel local. Quisiera también indicarles que yo veo que en este momento la taxonomía de los suelos, que es el avance de los Estados Unidos, que al presente no dejan de utilizarlo, nosotros lo estamos tomando todavía a nivel puntual. Pero esto tiene también un avance científico que nos da y que nos facilita para la interpretación de los suelos. Quisiera decirles que tuve la oportunidad en los años 70, 74, de ser un alumno del creador de la taxonomía de suelos, del profesor Guy Smith y del profesor Tavernier, un belga. Los dos son los creadores de la taxonomía de los suelos. Y tuve la oportunidad y la fortuna de tenerlo a él tan cercanamente en una oficina especial. Y él me guió durante 3 años para poder trabajar en la taxonomía de los suelos del Perú. Y sobre eso quisiera darles algunas ideas. La taxonomía de los suelos del Perú, tan forma como se presenta, tiene simplemente algunas claves. Para la determinación se debe tener en cuenta la temperatura del suelo. La variación que hay entre la temperatura del suelo entre el invierno y el verano. La temperatura del suelo son a los 50 centímetros de profundidad. De tal manera, si la temperatura es promedio, es menos de 5, no hacemos más que poner una palabrita ISO o ISO, si se quiere indicar. De tal manera que tendríamos esta temperatura del suelo que viene desde las partes más altas, desde los nevados que tenemos nosotros. A eso se llama Craig, quiere decir que es menos de 0 grados centígrados. O perdón, Pergelic. Craig es menos de 0 grados centígrados. Después, Isofrigid entre 0 y 8 grados centígrados. Isomesic entre 8 y 15 grados centígrados. Isothermic entre 15 y 22 grados centígrados. Hiperthermic mayor de 22 grados centígrados. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros? Nos ayuda justamente a la regionalización de nuestro país. Si nosotros tenemos estas temperaturas, ahora tendría una actualidad enorme
porque estaría relacionada con el cambio climático. Todas aquellas temperaturas, por ejemplo, de isofrisis, que está entre 0 y 8 grados centígrados, ya por ese entonces, estoy hablando de los años 74, en el mapa de suelos que preparé, y mapa de las regiones, de las temperaturas del suelo, ahí significa que Puno, en estos momentos, realmente va a ser, para el futuro, para los años venideros, la pradera más extensa que vamos a tener en nuestro país. Y todas aquellas regiones de altitud, los grandes pastizales, se van a poder convertir en el futuro en los graneros de nuestro país. Si es que así se sigue utilizando simplemente con esta sola expresión. La segunda parte está relacionada con la humedad de los suelos. Últimamente ha cambiado algunas cosas muy pequeñas en relación a la humedad de los suelos. Normalmente se considera arídica cuando realmente el suelo no está húmedo por más de 90 días durante el año. O sea que no se humedece más de 90 días al año. Eso lleva la connotación arídica. Cuando tenemos temperatura o tenemos lluvias por 180 grados, por 180 días, eso se conoce con el nombre de ústic. Cuando es mayor de 180 días y va casi hacia los 360 días, 360 días, eso se llama údic. Y por último, cuando hay una humedad permanente, cuando hay una humedad permanente, estamos hablando ya de los famosos humedales. Estamos hablando de humedad que realmente están ocupando en estos momentos también grandes extensiones, tanto en nuestro país, en todas las regiones de nuestro país, como alrededor del mundo. Y a nivel internacional hay un tratado sobre esto último que está relacionado con el tratado de Ramsar, que es el que se refiere a los grandes humedales de nuestro país y de los otros países del mundo. Entonces, posteriormente tenemos ya estos dos regímenes, régimen de temperatura, régimen de edad. Pasamos después a ver lo que llamamos nosotros epipedons. ¿Qué son los epipedons? Los epipedons no son sino unos espacios que no son los horizontes del suelo. Puede ser el horizonte A con un poco de horizonte B, pero que tengan entre 0 y 18 centímetros. Entonces, un epipedón. Y en base a estos epipedones se dan diferentes características. De tal manera que tenemos, por ejemplo, un epipedón que se conoce con el nombre de Molik. El epipedón Molik no viene a ser una característica especial que tiene un color oscuro. Para eso tenemos una clave que tenemos la tabla de colores que nos da un valor menos de 5.5 por un lado cuando está seco, y cuando húmedo no debe pasar de 3.5. En fin, es una combinación de colores. Y por otro lado, el porcentaje de saturación de bases va mucho más allá del 50%. Por otro lado, cuando tenemos nosotros entre manos un poco de la estructura del suelo, esta es mullida, casi como un terrón de azúcar que se deshace en nuestras manos. Y un epipedón ocric, que también nos ayuda a la clasificación de la taxonomía, eso simplemente es el lado opuesto de lo que hemos descrito como Molik. Entonces hay características de esta naturaleza que nos llevan realmente, conjuntamente con los subhorizontes, o sea, lo que queda debajo de los 18 centímetros,
también hay unas características, unas que son enriquecidas, por ejemplo, con arcilla. El nombre se da el nombre latino y griego, se llama argilic. Umbric, cuando está realmente, es prácticamente como un molic, pero que el porcentaje de saturación de bases también va menos del 50%, y en el otro, en cambio, va mayor del 50% saturación de bases. Bueno, yo les doy solamente como ejemplo estas características para ver que cuando se llega a los órdenes o subórdenes, tiene que tenerse en cuenta las características que acabo de mencionar. Si nosotros pusiéramos esto a un nivel práctico, podríamos estar realmente contribuyendo enormemente al desarrollo de la agricultura a nivel local, como también a un nivel mucho más amplio, y que podría determinarnos en relación con los diferentes cultivos que nosotros querramos. Esos son unos trabajos prácticos que ya están avanzados y tienen aplicación prácticamente en todo el mundo. Entonces, sobre eso quisiera conversar con ustedes un poco para ver que los nombres latinos y griegos que se han puesto es porque realmente se quería que tenga una comprensión universal. El profesor Smith y Tavernier, cuando se juntaron, dijeron, si ponemos en francés, que era Tavernier francés, o hacemos una nomenclatura que sea en inglés, van a decir el imperialismo yanqui, o los franchutes están haciendo cosas para que nos pongan en el mundo, imponernos al mundo. En cambio, vamos a hacerlo, palabras griegas, palabras latinas, y eso realmente ha dado un buen resultado. En algunas oportunidades que he tenido de participar fuera de nuestro país, en una oportunidad me decía el profesor Kovda, un profesor ruso, esto para nosotros es Chernozem. Me decía él, yo por primera vez vi en mi vida un Chernozem. De tal manera, lo que ustedes llaman molisols, o sea, esa connotación internacional, además del Chernozem en Rusia, era el molisol en el Perú. Entonces, como ven, tiene una difusión enorme. Yo no sé hasta qué punto en la universidad, en nuestra universidad, están dando énfasis a estas taxonomías, o también la están dejando a un lado hasta una nueva oportunidad. Sobre eso quería conversar un poquito. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, ingeniero. A mí me ha dejado completamente esperanzada, y además con el cambio un poco de chip de lo que el ingeniero Alberto Cortés ha dicho que entre en debate respecto a esta clasificación de los suelos, que solamente ponemos con aptitud agrícola a cerca de 6 millones, cuando en realidad el ingeniero Amaro en forma visionaria está diciendo que vamos a tener los graneros del mundo en las zonas de pasturas. Del Perú, comenzando con el granero del Perú. Empezando por el granero, pero las zonas de pastura que suman más de 20 millones de hectáreas. Así es. ¿Sí? Es decir, solamente mencionando las zonas de pastura. Pero bueno, esto lo ha puesto muy inteligentemente en debate el ingeniero Alberto Cortés, a quien le agradecemos porque lo ha mencionado. Bueno, en primer lugar, muy agradecido por la aclaración que está usted permitiéndome hacer. Y al respecto, dos aspectos que he logrado diferenciar. El primero, que el nivel de detalle que estamos realizando en verdad es un nivel que se avanza poco, lento. Eso es cierto. No es lo mismo producir un mapa a escala 1 al 100.000 que producir un mapa 1 al 10.000. Entonces, en el primero, nosotros nos basamos en imágenes de satélite con resolución espacial de 10 o 20 metros.
En tanto que para producir un mapa a escala 1 al 10.000 nos basamos en imágenes de satélite con resolución espacial de medio metro de píxeles. Es decir, en estos estudios detallados usamos imágenes de satélite que, como sabemos, capturan información, barren información en promedio a 900 kilómetros de altura. Y desde allí barren información. Esa información es puesta en imagen de satélite impresa o en imagen de satélite digital en nuestras computadoras. Entonces, en estos podemos apreciar píxeles de medio metro. ¿Qué significa? Que en el terreno un cuadradito de 50 por 50 centímetros lo vamos a apreciar acá en la imagen. Si dejé mi Volkswagen ahí en el campo o en cualquier parte, el Volkswagen mide más de 50 por 50. Entonces yo lo veo al Volkswagen todo. Si una tapa de buzón ahí afuera, de agua, desagüe, de la telefónica, de quien fuese, mide más de 50 centímetros de diámetro, aparece en la imagen de satélite. Esa es la precisión. Si queremos determinar un tipo de cultivo actual, con imagen actual, le decimos, esto está con, para el caso de Sierra, con la asociación Vicia-Alfalfa, hablando de pastos, o podemos decir, esto está con ajo, cebolla, en algunos lugares de hortalizas de la sierra, o con tubérculos, papa, oca, mayo, etcétera, o del cultivo que fuese, o tierra en descanso, o como fuere. Si llegamos a apreciar el detalle de medio metro, lógicamente vamos a apreciar en forma natural, las cárcamas, los surcos, a diversas profundidades, a diversas longitudes, y eso ya es un tipo de erosión extrema. Vamos a poder determinar los tipos de erosión laminar que existen por cultivos. Entonces quiere decir que estamos haciendo un estudio concienzudo en el tema erosión. Y como si esto fuese poco, lo que se enfoca acá son dos aspectos. De manera cualitativa, todo el distrito va a tener un mapa a escala 1 al 10.000 de erosión, vista en la imagen. Y la parte cuantitativa se instala, para el caso de Cutervo, en 3 microcuencas, cabecera y microcuenca, experimentos de microparcelas de varillas de erosión y de parcelas de escorrentía. En la parcela de escorrentía, estas parcelas están ubicadas en diferentes pendientes, diferentes tipos de terreno. Y el agua que escurre llega a unos cilindros. Después de 15 días vamos y tomamos muestras del sedimento arrastrado, suelo, y del agua que está en los cilindros. Entonces determinamos con precisión la cantidad de partículas del suelo que arrastró y en él la cantidad de nutrientes que tiene y en el agua la cantidad de nutrientes solubles que se está llevando y algunos de arrastre. Es decir, estudios concienzudos, no solo la parte cualitativa sino también la parte cuantitativa. Sobre erosión podemos decir Cajamarca, el distrito de Cutervo, te conozco, sé dónde estás altamente degradado, moderadamente degradado, ligeramente degradado, y en este sector no tienes degradación evidente. Si hablamos del tema de erosión, igual para el recurso suelo, pasto, fisiografía, geomorfología, suelos, capacidad de uso mayor, pastos, fauna silvestre, forestal, cultivos, uso actual de la tierra, aspectos sociales, aspectos económicos. Nosotros, para poder hacer planificación de un distrito a este nivel de detalle, primero lo que hacemos, generamos información, como habrán podido apreciar en una de nuestras actividades. Ahí se generan todos estos recursos que les he mencionado, en mapa, a escala 1 al 10. Y con eso nos damos, digamos, el placer, llamémoslo así, de decir, Cutervo, te conozco, porque te tengo en mapas. Lo que está allá en el terreno, aquí te tengo en mapa.
Y si te conozco, puedo planificar tu desarrollo. Y entra la segunda fase, 2 niveles. Uno dirigido a las autoridades funcionarias del distrito y se llama Lineamiento de Desarrollo del Distrito. Es una combinación de unos y otros mapas mediante modelamiento. Y el otro se llama Zonificación Agroecológica, que es solo del área agrícola. Y esto se trata de la microlocalización de cultivo a nivel de parcela, es decir, a nivel de agricultor. Este trabajo, lógicamente, es lento. En este año del 2015, solo tenemos programado 4 distritos de sierra. Por decir Ambo, 30.000 hectáreas. Huanta, 47.000 hectáreas. Huando, cerca de 20.000 hectáreas. Y así lo barremos, pero lo dejamos totalmente estudiado. Con estos resultados, el productor agrario no va a leer el mapa, ya lo sabemos, pero sí lo pueden leer los técnicos de las entidades que están asentadas en ese lugar: salud, educación, vivienda, transporte, turismo, agricultura, los gobiernos regionales, gobiernos locales. Todos ellos hacen lo que les digo: asesoramiento, extensión, capacitación. Eso por parte del Estado. ¿Y qué de las ONG, que son abundantes? Ya tienen material para asesorar. Entonces, creemos que si queremos que ese lugar deje de ser pobre, esta es la mejor receta. El Estado lo ha entendido y lo está haciendo. En 44 distritos vamos a trabajar en este programa de los miles de distritos que existen. Entonces existe una priorización, porque si hablamos de niveles más grandes, ya les dije, todo el Perú lo tenemos estudiado, pero a un nivel macro, un nivel de todo el país. También una buena parte del Perú, a través de las regiones, ya también lo tenemos, pues a nivel regional. Pero a nivel de productor agrario casi no se tiene, no se dispone. Entonces, que acertadamente estamos tratando el tema que todo el mundo lo utiliza en su discurso. El productor agrario, ¿qué el productor agrario? ¿Y qué mapa le produces? Si el productor agrario no está presente en ese mapa. Entonces, ¿cómo planifica su desarrollo si no está? Entonces, tiene usted muchísima razón cuando menciona que es lento, y va a serlo, pero tenemos que empezar. Y ojalá que este programa cada vez sea más visto, y queremos la colaboración y nos estamos articulando con los gobiernos regionales, con sus ingenieros que están ahí, con sus proyectos de inversión que tienen aprobados y no financiados. Lo canalizamos con el MEF para que se desarrollen esos proyectos de inversión aprobados sin presupuesto. Le financiamos el proyecto para que estos se ejecuten siempre que se enmarque en los objetivos de este programa. Estamos articulándonos con las municipalidades, de tal manera que queremos avanzar más. Entonces, esto es una rama de los más de 200 y pico programas presupuestales que el MEF tiene en el país. Y esto también quisiera, antes de terminar, decirles que la intención desde la creación de estos programas presupuestales, que ya lleva más de 5 años, con los primeros, hay que recordar, por ejemplo, SENASA, el 100% de su presupuesto es programas presupuestales. Por eso combate la mosca y la fruta en la costa y muchas acciones con mucha efectividad, porque son programas presupuestales. Pero ¿en qué se diferencia un programa presupuestal de un presupuesto tradicional, que le llaman AMNOP? Que en el AMNOP, si no puedes cumplir porque usaste este presupuesto para una u otra razón, se acepta. Pero en el programa presupuestal es un programa por resultado. A mí me dan 2 millones de soles y yo con producto demuestro esos 2 millones de soles. Y si mi jefe, la entidad que hay, la más alta autoridad de mi sector, quiere sacar este dinero para atender esos temas, no puede, porque para hacer esa transferencia tiene que salir un decreto supremo, un decreto supremo, y eso tiene que ser aprobado por el Congreso. Es decir, se le ha dado esa plata para que esté dirigido para el productor agrario y cumple desde el principio hasta el fin.
inamovible. Esa es la diferencia de los programas presupuestarios. Y cada programa presupuestario tiene su objetivo. Imagínense en educación, programas precisos. En salud, programas precisos. Por ejemplo, yo escuché la vez pasada un programa presupuestario sobre educación. Y ellos hablaban de la delincuencia estudiantil, de la violencia. Programas presupuestarios que están enfocando esos temas precisos. Hablamos de prostitución infantil o escolar. El MEF es consciente de eso y tiene programas presupuestarios específicos para eso. Y su ministro de Educación, ni nadie lo puede derivar a ningún sitio, porque son programas por resultados. Dan para ese objetivo y para ese objetivo se presenta el resultado. Esa es la diferencia más o menos de este programa, que esperemos tengamos éxito. Ya tenemos como un distrito que lo vamos a presentar y me gustaría que ustedes estén presentes en esa, porque vamos a hacer partícipe a la mayor cantidad de gente. Se van a hacer en 3 lugares, aquí en Lima, en Cajamarca ciudad, capital, y en Cutervo, que es el lugar donde está ejecutado. Bueno, no sé si con eso haya respondido tanta preocupación, y con lo que usted mencionó y las definiciones que tiene sobre la educación, totalmente de acuerdo. Y eso me hace remarcar que si en la universidad, usted, yo y quienes estuvimos por la universidad, en verdad sí hemos escuchado lo que usted dice. Se generan los teólogos, hacen surcos a favor de la pendiente y muchos otros tipos de construcciones que se hacen. Pero ¿por qué sigue? Entonces la pregunta va para usted. Nosotros que hemos salido de la universidad y ahora estamos acá en la sociedad agraria, ¿qué estamos haciendo para evitarlo? ¿Por qué sigue? Porque no estamos llegando. Entonces, qué bien que el Estado llegue a través de estos programas presupuestarios. Poquito, pero llega. Gracias, ingeniero, y le voy a pedir por favor unas palabras y además un aporte del ingeniero Ramón Vega, especialmente al tema vertido por el ingeniero Alberto Cortés del Ministerio de Agricultura. Debo felicitar esta iniciativa de constituir una oficina especializada para continuar algo que se había suspendido durante muchos años y que eficientemente realizaba el ONER. Y es una pena que no exista una institución de esa envergadura, pero ya nos alegra bastante de que se esté recuperando lo perdido y que se retomen los pasos para andar firme hacia el desarrollo de la nación, porque estábamos yendo como a tientas, al tanteo, y eso no es bueno para un país que no tiene un rumbo fijo, mientras que una base científica sobre el conocimiento real, concreto, específico y validado con instrumentos científicos nos va a dar una orientación correcta, va a hacernos tomar decisiones adecuadas para el desarrollo de la nación, planificar sobre bases reales, sobre estudios acertados, ¿no? Que nos da el estudio de los suelos y la zonificación ecológica. Lo que me preocupa es realmente que con el cambio climático los cultivos han subido a las partes altas, de donde procede el acuífero del cual depende nuestra vida, ya que nos dota del agua. Y esos campos de ichu, que eran pastizales o bofedales para el sustento de los camélidos, ahora van a ser graneros. La quinoa va a ser quizás el cultivo más importante del Perú. Van a haber millones de hectáreas de quinoa. El Perú ha suscrito tratados internacionales de libre comercio con casi todo el mundo, y la quinoa que nosotros producimos no se adapta fácilmente a otros sitios. Y el Perú agresivamente está impulsando el cultivo de la quinoa. Hasta hace unos 5 años nada más, Bolivia tenía 15.000 hectáreas de quinoa de la variedad real y era líder mundial en exportación de quinoa. Perú tenía 2.000 hectáreas. Ahora Perú tiene más de 50.000 hectáreas de quinoa. Y en unos 3 años más va a tener algo de 250.000 o quizás llegue al 500.000 de hectáreas de quinoa, y el precio está atractivo y seguirá siendo atractivo por lo menos para unos 10 años más, y se va a convertir en commodity. Ya va a ser su precio determinado por el juego de la oferta y la demanda en las bolsas de valores. Así va a ser la quinoa, como el café y como
como el cacao. Eso, y también quizás entre otros productos, pero la quinoa se ha convertido ahora en un producto estrella y va a ocupar esas áreas, que esos altiplanos, está ocupando ya esos altiplanos. Es un cultivo que hace tiempo se empezó a mecanizar, y lo que preocupa es que se esté ampliando áreas así como monocultivo, cuando la estrategia de FAO para la adaptación al cambio climático es la agricultura ecológica. Y la base de la agricultura ecológica es la asociación de cultivos, o sea, la diversificación productiva, la integración de crianzas con cultivos y forestería, la integración de cultivos asociados en la estrategia de mantener la fertilidad del suelo, o sea, leguminosa con gramínea, en la estrategia de romper el ciclo de las plagas, rotaciones de cultivos para cambiarle el alimento, que es porque las plagas son específicas, hay muy pocas plagas que atacan al mismo tiempo a varios cultivos o que se alimenten de varios cultivos. Las plagas son específicas. Hay un gorgojo que le ataca solamente a la papa, pero ese gorgojo no le ataca a otro cultivo, y es así de específico la presencia de plagas. Entonces, una zonificación y una planificación en base a estudios de suelo nos va a permitir definir una estrategia de desarrollo agrícola en el Perú. ¿Qué cosas sembramos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y para qué? ¿Cuánto va a servir para el sustento nacional? ¿Y cuánto va a ser para la exportación? Pero se avisoran buenos tiempos económicos, se avisoran bonanza para los agricultores. El doctor Richard Webb ya en varios estudios viene demostrando que los agricultores de sierra son los que más están prosperando en el Perú. Y uno de los factores es esto de la quinoa. Pero también hay microempresas. No solamente se está dinamizando la economía de sierra a partir de la agricultura. Por ejemplo, la violencia en Ayacucho fue controlada con la cooperación técnica belga, dando empleo a las mujeres de las 170, de los cabecillas de las 170 bandas de delincuentes que había. Cada banda está integrada por 120 miembros en promedio. Era espantoso. Ayacucho era considerada la segunda ciudad más violenta del mundo después de Ciudad Juárez. Pero la cooperación técnica belga diseñó una estrategia de darle su máquina de coser, su remalladora, etcétera, a las mujeres de los cabecillas de esas bandas de delincuentes. Y esas mujeres fueron capacitadas por gente de Gamarra que exporta textiles al exterior, y empezaron a ganar dinero más que el ratero. Entonces el delincuente dijo: oye, ¿cómo? Tú ganas más que yo. A mí también que me den una máquina. Claro, por supuesto que te den una máquina. Entonces hay oportunidades en estos tiempos para los peruanos. Si nosotros tenemos inventiva y empezamos a reorientar la educación y a rehacer las cosas y enrumbarlas de manera adecuada, creo que nos podemos alegrar de ser peruanos, porque realmente el Perú es una nación hermosísima, es una nación como ninguna otra, que tiene muchos recursos, y el principal recurso que tiene el Perú no solo es su biodiversidad, es principalmente su gente, porque a la gente peruana le gusta vivir bien, a la gente peruana le gusta comer bien, ¿ya? A la gente peruana le gustan las cosas buenas, sino que no le enseñaron a hacer las cosas bien. Y ahora creo que es tiempo de que nosotros aprendamos a hacer las cosas bien. Y agradezco a Carmen, al Colegio de Ingenieros, al capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia, por esta oportunidad que me han brindado. Muy agradecido. Vamos a terminar con las palabras del ingeniero Amaro Zabaleta, pero no sin antes quiero entregarle también un pequeño presente, pero con mucho cariño, ingeniero, para usted. Muchas gracias.
Gracias, Carmen. Claro que sí. Muchas gracias. Ingeniero. Ya, muchas gracias. Yo creo que estas oportunidades que nos está brindando la presidenta de nuestro capítulo, veo que hay un gran número realmente de participantes. Esto significa que aquí hay muchas ideas, pero esas ideas tenemos que transmitirlas. Yo estoy escuchando, por ejemplo, sobre la quinoa, y estoy recibiendo realmente información del Instituto de Investigaciones Científicas, y en la cual efectivamente hacen referencia a la quinoa. Y entre otras, están ya indicando que la quinoa se está sembrando en Montana, en los Estados Unidos, se está sembrando en el Asia, se está sembrando en el África, y se está sembrando también al mismo tiempo en la China, fundamentalmente, ¿no? De tal manera que, ojalá, si realmente nosotros en este momento no podríamos tal vez contribuir, tal vez de aquí del instituto, que cerca del Instituto de la Quinoa, que se lo merece realmente, no quisiera que nosotros nos veamos en el futuro ser importadores de quinoa. Ese es el gran peligro en este momento. La competencia que viene de fuera y ya está difundida, la quinoa está por todas partes. Queda de aquí de las ideas, que veo aquí brillantes ideas hay, que tienen que exponerlas, tienen que ustedes contribuir con ideas. Aquí tenemos a mi gran amigo Alberto, que en estos momentos está justamente en un puesto clave muy interesante, en la cual me alegro enormemente que así sea, que luchando permanentemente está justamente haciendo la creación no de una idea, sino la creación realmente de algo que llegue a todo lo que todos quisiéramos alegrarnos y ver que en nuestro país desaparezca la pobreza. Si es una herramienta para la desaparición de la pobreza, bienvenida, apoyemos todos. Pero las ideas también se esperan de ustedes. Yo estoy inquieto por eso de la quinoa realmente, ¿no? Estoy muy inquieto porque cuando recibí que ya está en Montana, que está en la China, que está en el Asia, que está en la cuestión de... Cuidado, que nosotros no quedemos en importadores de la China dentro de poco. No quisiera realmente, ni deseo que nuestro país sea así. Y quería decir la palabra. A ver, Manuelito. No, justamente cuando escuché la zonificación ecológica, el marco legal que establece justamente la zonificación ecológica y económica, en el año 97 se da la Ley de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, y la habilidad de ese aprovechamiento que implica manejo integrado de cultivos y crianza, es por cuenca. Tanto las tres vertientes que tenemos, la vertiente del Pacífico y la vertiente del Atlántico. Entonces, la relación ahí del agua, el suelo y la planta, era un curso también que se llevaba en la Molina. En los cursos de fisiología vegetal se hablaba de la relación suelo-agua-planta. Y el concepto de manejo integrado de plagas y enfermedades también entra el concepto de manejo integrado de cultivo. Entonces yo creo que de repente Gomero haya tocado ese tema, porque si no trabajamos por cuencas, por vertientes y por cuencas, todo lo que se ha dicho y todo lo que el trabajo interdisciplinario, agrícolas, forestales, agrónomos, botanistas, la ANA no está tocando ese tema por trabajo integrado de profesionales agrarios en general, porque el rol tiene también el forestal, el agrónomo, el zootecnista, el trabajo interdisciplinario a nivel de cuenca. Ahí estaría también todos los conceptos que se han vertido, pero trabajemos por vertientes y por cuencas, en forma interdisciplinaria. Muy bien. Quiero invitarles, primero, ingeniero Alberto, estamos prestos a asistir a las invitaciones que nos participe. Usted es miembro del capítulo. Eso nos da una mayor seguridad de que hay un
trabajo enfocado por profesionales agrarios. Quisiéramos en ese sentido decirles en general que nosotros estamos en defensa de la profesionalización en el sector público y también en el ámbito privado, defender el ejercicio profesional de nuestros ingenieros agrónomos o tecnistas meteorólogos. Por otra parte, se ha dicho esta tarde la importancia del abonamiento bajo diversas modalidades, la transformación en compost, en humus, los bioles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tratar de generar proyectos para que los municipios, decirle a los gobiernos regionales, para que este programa presupuestal del próximo año tenga por lo menos 1000 municipios con proyectos dentro de este programa presupuestal, para que por lo menos haya la mitad de gobiernos regionales que tengan programas y proyectos dentro de este programa presupuestal, pero que no signifique construcción, equipamiento, implementación de infraestructura tal, no, porque eso ya hay en otros programas, que signifique abonamiento, que signifique compostaje, que signifique preparación de humus, que signifique cultivos asociados, que signifique rotación de cultivos, que signifique todo este aporte técnico que se ha realizado esta tarde. Y por supuesto tendremos otra jornada para hablar específicamente, porque ustedes han visto que no nos ha alcanzado el tiempo, de fertilización, porque en este país también el uso de las fuentes químicas en la agricultura convencional se utiliza. No vamos tampoco a obviar el uso de las fuentes químicas, pero vamos a enseñarles a los agricultores a manejarlo bien, a balancear bien, a utilizar adecuadamente, para que de repente las dosis en un manzano, que debe ser 2-1-2, y no como la actualidad que emplean 1-2-1. Entonces, ese tema, y así en los diferentes cultivos, donde se envicia en una fuente o en un elemento mayor y falta en otro elemento. Entonces, eso también hay que decirles a través de programas de asistencia técnica, que ojalá más adelante, en un futuro cercano, nuevamente el Ministerio de Agricultura retome los servicios de extensión, capacitación y asistencia técnica con profesionales agrarios, trabajando al servicio del agro nacional por el desarrollo agrario y mejorando las condiciones de nuestros recursos naturales. El 24 tendremos un evento sobre jardinería, agricultura interurbana y áreas verdes. Esto queremos potenciarlo con los municipios, y vendrá con nosotros uno de nuestros invitados. Será 2 oficinas de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El día 24 los esperamos. Y el día 25 les vamos a llevar un show artístico, porque aparte de estas actividades técnicas es bueno hacer actividades sociales, culturales. Y el día 25 les invitamos, porque vamos a traer al Ministerio de Educación con los representantes de los Juegos Florales del Ministerio de Educación, estudiantes que van a participar con números de canto, números de música, para un poco alegrarnos esa tarde, esa noche. Y aparte de eso vendrá la Escuela de Folclor José María Arguedas. Así que les invito también a pasar un momento grato y agradable el día 25 con nosotros. Muchísimas gracias por su asistencia, y les aviso también 24 y 25, 24 el tema de jardinería y 25 el tema de cultural. Y les aviso que en RTV CIB Lima estará apareciendo próximamente una entrevista más extensa con el doctor Amaro Zabaleta, con quien tendríamos en realidad para hacer días completos de exposición con él, por los conocimientos vastos en todos estos temas, pero vamos a tratar de hacer al menos 2 programas con él, que podamos transmitirlo por RTV CIB Lima, que les invito a que ustedes revisen la página web del Consejo Departamental de Lima y RTV, para poder nosotros de alguna manera contribuir a través de las redes sociales con estos temas. Muchísimas gracias.